Hola, bienvenidos a tu canal Sin Secretos en la Cocina con Sabor. Son los ingredientes que vamos a necesitar el día de hoy para preparar crema de chícharo. Vamos a ellos. Vamos a necesitar un cuarto de cebolla, 3 dientes de ajo y un tomate saladet, los cuales vamos a rallar con la parte más fina de nuestro rallador de queso, que es esta. Vamos a necesitar un cuarto de cucharadita de hierbas finas, media cucharadita de pimienta molida y media cucharada de sal fina. También vamos a necesitar un cubo de nor de res y 45 gramos de mantequilla sin sal, una taza de leche entera de vaca, un manojo de cilantro pequeño, no es mucho, y no puede faltar el chícharo. En este caso yo voy a ocupar chícharo de bolsa. Este está deshidratado y pesa 500 gramos, pero yo no voy a ocupar el medio kilo, voy a ocupar la mitad de la bolsa, o sea 250 gramos. El cual yo ya lo había puesto a remojar durante 3 horas en agua. Como puedes observar, se ve bien hidratado. Vamos a la preparación. Aquí ya tengo calentando tanto el agua, que es 1,5 litros, y en esta otra olla voy a agregar la mantequilla. La vas a mantener a fuego bajo, para que no se te vaya a quemar. Ya tengo picado con el rallador de queso todo, la cebolla, el ajo y el tomate. Vamos a agregar primero, a donde pusimos a derretir la mantequilla, la cebolla, a que se dore. Recuerden, es dorar, no quemar. Lo tengo a fuego bajo. Como pueden ver, ya está hirviendo el agua. Esa la vamos a necesitar ahorita que agreguemos los chícharos. Pero primero vamos a sofreír el tomate, la cebolla y el ajo. Es momento de agregar el ajo. Ya cuando la cebolla se empiece a ver acitronada es cuando vas a agregar el ajo. Recuerden que no hay que dejar que el ajo se llegue a quemar, porque si no, esto nos amargaría la crema de chícharo. Ahora vamos a agregar el tomate. Dos minutos después vamos a agregar el agua caliente. Recuerden que es 1,5 litros. Vas a agregar la media cucharada de sal, la media cucharadita de pimienta molida, el cuarto de cucharadita de hierbas finas, el nor de res, y vamos a esperar a que tome bien el hervor para poder agregar los chícharos. Ya empezó a hervir, vamos a ir agregando los chícharos. Y vas a tapar. Aquí van a estar cocinándose
durante 25 a 30 minutos. Una vez que lo hayas tapado, vas a esperar a que rompa el hervor. A partir de que rompa el hervor, vas a contar 25 minutos. Los veo en un rato. Ya rompió el hervor nuestros chícharos. Vamos a agregar las hojitas de cilantro. Ya les quité los tallitos. Nada más dejé las puras hojas. Recuerden que a partir de ahorita es cuando vamos a empezar a contar los 25 minutos. Y vas a tapar. 25 minutos. Los veo en un rato. Ya pasaron los 25 minutos. Le vamos a apagar. Está perfectamente bien cocido, como pueden observar. Ahora vamos a llevarlo a la licuadora para empezarlo a licuar y posteriormente colar. Y vas a agregar el caldo. Y vas a agregar la taza de leche. Y vamos a licuar. Ahora lo vamos a llevar a colar en una ollita que ya está previamente calentándose. Y vamos a empezar a colar. Prácticamente no quedó nada, porque mi licuadora sí procesó perfectamente bien. Vamos a cocinar durante 5 minutos a fuego muy bajo. Normalmente esta crema, una vez que la cocinas, como a los 20 minutos después de que la apagas, empieza a espesar demasiado. Te recomiendo que cada vez que vayas a servir, cuando la vayas a calentar, le agregues ya sea media taza de agua o media taza de leche. Eso ya es opcional. Vamos a esperar 5 minutos y le vamos a apagar. Ya pasaron los 5 minutos. Recuerden, estuvo a fuego bajo, no debe de hervir. Toda crema que tú la dejes hervir suele llegarse a cortar. Por eso es importante que no hierva, que esté a fuego muy bajo y de ahí se le apague. Vamos a presentarla. Pues así quedó nuestra crema de chícharos el día de hoy, acompañada de unos deliciosos crotones que también tenemos en el canal. Espero te haya gustado la receta. Comenta al realizarla, compártela con tus amigos y suscríbete. Regálame un dedito arriba y recuerda, todos pueden cocinar. Hasta luego.